Muy buenas gentecilla de YouTube, bienvenidos una vez más a vuestro canal sobre Xbox. En el vídeo de hoy hablaremos sobre la beta de Halo Infinite que estamos teniendo este fin de semana. Recalcar que ya se puede jugar contra otros jugadores y no como la anterior que solamente se podía jugar contra bots. Así que os comentaré mis impresiones sobre varios aspectos del multijugador y no solo voy a enfocarme en el apartado gráfico o en el apartado del gameplay. Por último, comentar que todo está capturado desde mi Xbox Series S, con lo que gráficamente hablando igual pues se puede perder calidad de imagen, ¿vale? Así que por tema de compresión de imagen y tal, ¿de acuerdo? Pronto espero hacerme con una capturadora de buena calidad y así podré daros vídeos de mejor calidad. Dicho esto, vamos al lío. Gráficamente hablando, pues el juego se ve bastante bien, las texturas y sombreados están bastante bien conseguidos y los escenarios que he probado por ahora 3 están muy bien hechos en general. El estilo gráfico me recordaba pues como cualquier Call of Duty que haya jugado anteriormente. Por supuesto no llega al hiperrealismo de un Battlefront, pero a mí gráficamente hablando me parece bastante bueno. En cuanto a las físicas de los soldados cuando mueren o cuando recargan o cuando dispara, me ha gustado mucho, de hecho me recuerda bastante al Halo 5. Es más, diría, y esto es mi opinión personal al respecto, que Halo Infinite es un Halo 5 pero vitaminado gráficamente hablando. Y eso ahora lo uno con el gameplay que para mí sinceramente ha sido bastante satisfactorio. Para ser una beta se siente bastante bien hecho y casi que diría que es un juego terminado. En cuanto a resolución y rendimiento, pues yo lo estuve jugando en mi televisión a 4K, así que personalmente se veía de lujo. Eso sí, iba a 1080 y 60 Hz. Desconozco si en un futuro pues se podrá jugar a 1440p, a 60 Hz o a 1080 120 Hz. Por favor, si lo sabéis, dejádmelo saber abajo en la casilla de comentarios porque me gustaría saberlo. En el apartado de las mecánicas del juego, el que más me ha gustado, el que más me ha divertido ha sido el uso del gancho. Creo que puede dar mucho juego en los multijugadores. Es cierto que cuesta hacerte con él al principio porque no es una mecánica sencilla, pero si te haces con ella es muy divertido. También probé la invisibilidad, me gustó y creo que podría ser bastante útil si juegas con gente que no tiene mucha experiencia, con novatos, pero para jugar con gente que tiene bastante experiencia en los multijugador del Halo, yo creo que no es muy útil. Por último, probé el escudo. Este fue el que menos me gustó porque pensaba que era algo parecido como el escudo del Reinhardt de Overwatch, pero en realidad es bastante diferente. No es tan duradero y se va rompiendo por secciones, con lo que te deja indefenso, así que hay que estar al loro porque si no te acribillan por completo. Ahora hablemos sobre el matchmaking. Entiendo que es una beta y el matchmaking pues ahora es lo de menos, pero estuve jugando 3 partidas seguidas y teniendo en cuenta que tengo muy poca experiencia en los multijugadores de Halo, al principio fue bastante frustrante. Pero en las 2 primeras partidas mi frustración fue bastante épica. Incluso discutí un poco con mi mujer porque estaba en plan como riéndose de mí. Y a veces me lo tomo yo demasiado en serio porque soy muy competitivo. Pero luego es verdad que la tercera partida pues como igual me amoldé un poquito más. Ya sabía cómo iba a ir la gente, que por detrás y tal. Entonces como que me vino mejor, ¿de acuerdo? Fue menos frustrante, así que pude matar y me salió más o menos una buena partida. Incluso ganamos. Así que espero que en el futuro de verdad pongan un matchmaking muy bueno. Porque si no, para la gente novata va a ser bastante frustrante, ¿vale? Hombre, no creo que llegue a la frustración cuando empiezas a jugar al CSGO, ¿de acuerdo? Porque es más técnico y tal, pero sí que puede llegar a ser un poquito frustrante, al menos las primeras partidas. Por cierto, el gameplay lo subiré al canal, pero lo dejaré en oculto.
Si está interesado, pues dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Por último, quisiera hablar un poco de la tienda del multijugador, algo que creo que nadie habló del tema en la anterior beta, o igual es porque en ese momento, en esa beta, no estaba disponible. Si no estoy equivocado, los cosméticos lo podremos conseguir mientras jugamos en el multijugador, pero también podremos comprarlo con dinero real. Habrá que comprar pues la moneda del juego, es algo así parecido a lo que ocurre con Fortnite. Con X dinero pues te dan X monedas y ya está. A mí en ese sentido pues me parece bien, porque si me interesa tal skin, pues como yo no tengo mucho tiempo para jugar, ¿vale? Igual tengo tiempo para jugar 1 hora cada día, porque es que no tengo más, es físicamente imposible para mí. Entonces, poner X dinero para conseguir X monedas y conseguir la skin que yo quiero, pues me parece bastante bien. Pero, por supuesto que también se puede conseguir mediante, pues, echarle un montón de horas al multijugador. A ver, que si tú tienes bastante tiempo libre para echarle al multijugador, pues, ole tu huevo, pero en mi caso, como que no. En cuanto a la personalización de nuestro personaje, pues decir que va más allá de cambiarle el color a la armadura y listo, ¿no? Se podrá cambiar parte de la armadura, como también poner brazos o piernas biónicas a nuestro personaje. Además, también podremos cambiar la skin a nuestras armas y también a nuestros vehículos. En ese sentido, creo que el estudio ha hecho un gran trabajo. Así que nada más, espero que te haya gustado este vídeo, he intentado resumirlo lo máximo posible y solo comentar los puntos interesantes del juego. Así que si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido, pues simplemente pincha ahora mismo aquí, y si quieres ver otro vídeo del Tito Kengo, pues pincha aquí. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.